señor presidente. Corresponde informar a la comisión de dos nuevos proyectos que el Senado dispuso que fueran conocidos por la Comisión de Economía. Se trata del proyecto de ley en primer trámite constitucional de los honorables senadores señor Chaguán, señora Goich Rincón y señor Elizalde, que modificó el artículo 17 de la Ley General de Cooperativas a fin de establecer una prohibición relacionada con información del DICOP. Y además, un segundo proyecto también iniciado de los honorables senadores señor Chaguán, esta vez acompañado de las señoras Aravena y Rincón y de los señores Elizalde y Arboe, que modifican la ley sobre protección de vida privada para establecer la disposición excepcional que señala. Eso es, presidente. Y respecto de este segundo proyecto, va a ser presente en la comisión de que está considerado en la tabla de la sesión de mañana. Hay un oficio. Sí. Hay un oficio. Sí. Esos son los dos proyectos nuevos. Sí, sobre el proyecto, perdón, una cosa previa. Sobre el proyecto, el senador Chaguán, conversamos y me dijo que el senador Arboe iba a trabajar una invitación para ser presentada. ¿Yo? Mañana, sí. ¿Sobre qué? ¿No? El proyecto respecto de que no se informa DICOM a propósito de la pandemia y también del estallido a las personas que tengan deuda inferior a 10 millones de pesos. Pero, no sé, él me invitó a firmar un proyecto, pero no sé qué. Ya, entonces mira, promuevo lo siguiente. Pedro, ¿le puede mandar el texto a Felipe? Vamos a ver mañana el proyecto. Entonces, sí. Ya se lo enviamos ayer. Al Ministerio de Economía y que Felipe le dé una revisión al texto. Lo voy a revisar hoy día, hoy lo reviso. Como Felipe ha promovido otro proyecto respecto al tema de ICOM, entonces, para eventualmente trabajar una indicación. Eso. Pasemos entonces a los oficios. Sí. El oficio es del señor Fernando Barraza, director de Impuestos Internos, referido a a una información que solicitó la Comisión de Economía en una sesión especial sobre el bono clase media y en particular sobre la situación de las trabajadoras de casa particular. Hay una carta que recibimos ayer en la noche del secretario general de la Asociación Nacional Automotriz, ANAC, el señor Diego Mendoza, sobre el proyecto de ley en tabla. Solicitan que sea leída y puesta en conocimiento de la comisión. Se refieren a las modificaciones al artículo 12C, que es lo último que vio la comisión sobre el proyecto de que se trata. Y dice, a su vez, informa que si la comisión así lo estima, podría exponer el contenido de esa carta y explicando brevemente si es que la comisión así lo estima durante esta sesión. Y finalmente hay un correo electrónico de la señora Silvia Ramírez, quien plantea la necesidad de ayuda para las personas que indican, también relacionado con el tema del plan de protección de clase media y plataforma del servicio de impuestos internos. Todos estos documentos están a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. Presidente. Perfecto, sí, senador Durana. No solo evaluar si usted tiene a bien poner en tabla este proyecto de artículo único que trata en relación a las cooperativas, básicamente porque hay un interés nacional en que finalmente se puedan pagar los dividendos. Entonces, sí, habíamos pensado ponerlo en tabla mañana y mañana invitar a las autoridades del Ministerio de Economía. Tengo entendido que la Cámara expuso, no sé si se llama ese departamento, que es del Departamento de Cooperativa. Departamento de Cooperativa. Y vamos a representar a algunos representantes de cooperativas, las asociaciones de cooperativas. Se lo podríamos poner en tabla mañana. Ojo, presidente. ¿Sí? Habría que pensar, cuando uno habla de cooperativas, yo he metido harto en ese mundo, pero hay como dos mundos totalmente distintos. Uno tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, como las grandotas, digamos, y otras son las cooperativas más chiquititas, que por las regiones, en la suya y en la mía, hay muchas, digamos. Me da la impresión de que este proyecto, me puedo equivocar, senador Durana,
pero apunta más bien a las cooperativas pequeñas. Entonces deberíamos invitar por separado a ambos para que nos den la versión, porque son dos realidades completamente distintas. Sí, no tengo conocimiento del proyecto, pero es de artículo único y es claramente definido en relación a que deben cumplir con ciertos requisitos para finalmente saltar la junta de accionistas y poder pagar los dividendos. Ese es el punto. Sí, lo que pasa es que hacer una cosa así en este minuto, claro, es como el 10%, puede ser muy popular, pero uno podría, y digo podría, yo estoy pensando en las cooperativas de la zona que yo represento, generar un impacto de insolvencia definitivo. Podría ocurrir, no lo sé. Entonces, por eso es bueno mirarlo con detalle, porque en tiempos normales, yo estoy súper de acuerdo, pero en tiempos de esta anormalidad, chuta. Estoy pensando, por ejemplo, en la Copelec, la cooperativa eléctrica de Ñuble, que ya sufrió, como corresponde, de acuerdo a la ley, el tema este de la postergación del pago de parte de los clientes. Si a eso le sumas tú que la gente va a retirar, chuta, no sé, yo no conozco el detalle, pero podría ser que fuera complicado para la solvencia. A ver, por lo que he visto, de acuerdo a lo que me he informado, sin leer en detalle el proyecto, senador, es que se refiere finalmente a quienes cumplan con ciertas condiciones y ciertos requisitos que están absolutamente avalados por quien los regula, de tal forma solo de saltar la junta de accionistas para poder hacer el pago del dividendo. Pero cuentan con esa certificación, si no sería imposible. Por eso que sí, veámoslo, sería interesante verlo. Bueno, pues mira, pongamos el proyecto mañana en tabla y ahí, y ahí escucharemos las exposiciones. No es necesario que... Bueno, ahí volvamos cómo lo seguimos tramitando. Efectivamente, el proyecto se aprobó con cierta celeridad en la Cámara. Se plantea que se apruebe con cierta celeridad, pero tendríamos que obviamente revisarlo. Ok, gracias, presidente. Entonces mañana pondríamos en tabla ese proyecto y el del senador Chaguán. Así es. Ya se despachó la citación, presidente, para efectos reglamentarios. Se despachó ayer en la tarde con los antecedentes y los invitados respecto del proyecto cooperativa son Eduardo Garat, como jefe de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, el señor Manuel Sánchez, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tapual, y también un tercer invitado, el señor Horacio Azúcar. Horacio Azúcar, sí. Sí. Ya, perfecto, ya. Entonces procedamos a seguir con los artículos pendientes. Perfecto. Presidente, en la última, señores senadores, en la última sesión, la comisión abordó las modificaciones al artículo 12C, las indicaciones al artículo 12C. Y hoy en la mañana el senador Durana nos hizo llegar una propuesta. De hecho, en la sesión anterior, él ofreció para elaborar esta propuesta, digamos, de consenso entre las indicaciones presentadas tanto por el senador Durana como el senador Galilea y la senadora Rincón, y también la propuesta de la mesa de asesores que tiene un enfoque distinto, más bien hacia la información. Ahí está en pantalla. ¿Quiere que dé lectura? ¿Sí? Sí. Artículo 12C. Los proveedores de vehículos motorizados nuevos deberán informar al consumidor de manera clara e inequívoca antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción de compra aquellas exigencias obligatorias para mantener vigente la garantía voluntaria del vehículo. En el caso que se exijan mantenciones obligatorias de acuerdo al siguiente inciso, se deberá incluir el listado de todas estas, incluyendo los valores estimados de las mismas, así como también un listado de todos los talleres o establecimientos de servicio técnico autorizados donde se podrán realizar dichas mantenciones. Los fabricantes, importadores y proveedores de vehículos motorizados nuevos no podrán limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien, salvo que se trate de mantenciones que, por sus características técnicas específicas, deban ser realizadas por talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados. Si la reparación de un vehículo motorizado por el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleva privar de su uso al propietario por un término superior a 5 días hábiles, el proveedor
deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente. Senador Durana. Bueno, básicamente la redacción de este artículo pretende de una u otra forma subsumir lo que habíamos presentado de manera independiente con el senador Galilea y dejar claramente identificados los conceptos de lo que significa mantener la garantía voluntaria del vehículo, las exigencias, el listado de talleres o establecimientos de servicios técnicos, a su vez también de que no podrán limitar la libre elección de servicios técnicos, en especial lo que significa la mantención del bien, que tiene mucha relación con la realidad de las regiones, salvo aquellas que finalmente estén expresamente autorizadas para ciertas reparaciones específicas. Y por último, el poder buscar la fórmula cuando es un vehículo nuevo, de que pueda ser, se le pueda proporcionar otro vehículo si es que finalmente la reparación dura sobre 5 días. A esto solamente le hemos restado algo que, a mi juicio, y que yo lo tenía en la indicación anterior, el concepto de los 2 años, que de verdad, entendiendo un poco el diálogo y el debate que se produjo en la sesión anterior, creo que es un exceso que finalmente puede llevar a distorsionar el mercado. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Adelante. Muy de acuerdo con la indicación, solo que me parece que sería más transparente aún, no sé si es posible incorporarlo o no, que en la publicidad de la venta de vehículos se pudiera colocar, instalar el valor del vehículo y también más lo que implica, digamos, el periodo de garantía con las revisiones, digamos, técnicas a algún taller. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, al agregarlo, se transparenta un poco el valor concreto del vehículo, lo que finalmente va a tener que invertir la persona para mantener una garantía por un tiempo determinado, y eso podría ayudar para que haya mayor competencia, porque uno de los problemas que tiene justamente los servicios técnicos autorizados es el riesgo, o sea, el valor que tiene ese servicio. De alguna manera es un poquito alto y sobre todo en regiones, le diré. Entonces, quizás el que la publicidad incorpore el valor real, porque en el fondo hay que asumirlo que si queremos garantía tenemos que pagar extra por el vehículo, aunque nos regalen bonos y etcétera. No sé, es solo un análisis en términos de cómo somos capaces de generar competencia para que estos valores bajen y realmente las personas puedan hacer sus mantenciones. Solo eso, gracias. No sé si... Sí, adelante. Sí, a mí lo que me preocupa, yo entiendo cuál es el sentido y entiendo que es necesario evitar el límite a la competencia que realizan los proveedores de vehículos cuando exigen las mantenciones en determinados talleres. Pero me preocupa que la apertura a talleres que no estén debidamente certificados pueda generar algún tipo de complicación práctica, por cuanto podría ocurrir que alguien va a llevar el auto a un taller, o sea, para decirlo, no quiero decir manera peyorativa, pero a un taller no especializado y puede cometer un error en el computador o algo, y después la persona legítimamente va a ir a pedir la garantía y la van a decir, sabe que no, porque la verdad es que usted, su taller metió mano en el computador o lo que idea, y la verdad es que el auto perdió la garantía. Entonces, podemos generar una complicación. Ese es mi único punto. Yo no sé si en materia de esta regulación o tenemos que meterle una cosa adicional que tiene que ver con la competencia. Me supera un poco el tema más técnico, digamos, pero me preocupan las consecuencias. Eso. Gracias. Yo tengo una opinión a ti distinta que va como para el otro lado, que es ¿por qué habría de no aplicarse la garantía si no existe
una relación causal entre el defecto y la no mantención. Es decir, la garantía tiene sentido cuando existe una relación causal entre la pérdida de garantía, que el hecho de que no se hizo la mantención, eso generó el defecto. O sea, por decirlo de alguna manera, hay que cambiar el aceite. Yo soy ignorante en esta materia, pero hay que cambiar el aceite, ya. Pero si tuvo un problema en el, no sé, por el eje delantero que venía, no sé, por decir una tontera, ¿por qué la garantía no se aplicaría? Por el hecho de, o sea, a mi entender, debería haber una relación causal entre la no realización de la mantención y el defecto del vehículo. Porque se supone que se garantiza el vehículo como un todo. Y por tanto, si tiene una falla que no dice relación con la falta de mantención o con no haber realizado la mantención en un taller especializado o un taller autorizado, perdón, un servicio técnico autorizado, la pregunta es por qué en ese caso no rige la garantía. O sea, va en sentido más bien de que la protección debiera ser mayor. Sí, no sé, no está fácil. Si mi punto es que no es el cosa que nos equivoquemos. Porque claro, insisto en el tema, podría ocurrir que yo tengo un vehículo y no quiero llevarlo a la revisión del taller autorizado y lo llevo a 10 de julio y resulta que el problema que hay con el vehículo es que, no tengo idea, se intervino algo, yo no tengo idea mecánica, pero se intervino algo que finalmente le genera un daño y la persona va a reclamar legítimamente su garantía y dice, sabe, me va a disculpar, pero la verdad es que usted lo llevó a taller que no es autorizado, le metieron mano y se acabó. Eso es mi punto, son las consecuencias. Yo creo que hay que proteger al consumidor, se me preocupa que pueda ser el efecto contrario, porque a lo mejor yo por lo menos en lo personal no conozco la regulación completa del sector, y esa es mi preocupación. ¿Están ahí o no? Jimena, no sé si nos puede dar la opinión del Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, buenos días a todos los senadores y senadoras. Bueno, nosotros ya hemos manifestado reiteradamente nuestra opinión al respecto, así como señala el senador Arboe. Efectivamente, nosotros vemos que es un tema muy amplio, que requiere una regulación intersectorial, donde debiera haber una participación también del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Medio Ambiente. Hay un tema de seguridad de los pasajeros y de los conductores, así como también de emisión de gases, de normativa ambiental, y también las regulaciones propias de la importación de vehículos, que no dejan de ser importantes a tener, y hay que tenerlas en consideración. Por lo mismo, nuestro objetivo en ningún caso es generar distorsiones en la regulación, ya que esta es una norma nueva, es algo que evidentemente es un avance para el consumidor, y por eso nuestra idea es que en la medida que se tenga mayor información al consumidor, tanto respecto de las mantenciones como de las garantías que existen, no solo de la garantía legal, que es aplicable como regla general, igual que cualquier producto, y le aplican las mismas reglas que tenemos en la ley del consumidor, que ya no van a ser 3 meses, sino 3 meses, sino también la posibilidad de informar cuáles son las mantenciones obligatorias, cuál es la garantía que ofrece el fabricante, y de esta manera que el consumidor, con toda la información a la vista, sea capaz de tomar la decisión de compra o no de un vehículo, tomando en consideración el valor total, que es lo que señala la senadora, que es precisamente el objetivo de la propuesta que tenía el Ejecutivo, y que, complementado con lo que señala el senador Durana, específicamente agregando una sugerencia que planteó el senador Elizalde también en comisiones pasadas, que hizo relación con el valor estimado de esas mantenciones. Obviamente que el consumidor ya no solo va a tener a la vista el precio del vehículo, sino también
¿cuál es el costo considerando las mantenciones obligatorias para hacer efectiva las garantías que otorga el proveedor? Más allá de la garantía legal que aplican las reglas generales y que no es condicionada a mantenciones ni tiene ninguna restricción de ese tipo, que eso también es importante aclararlo. Por otro lado, tenemos que el hecho de que haya un reemplazo del vehículo cuando se está llevando a cabo alguna reparación, eso es algo que es una ayuda al consumidor que hoy no existe, donde se ve sometido a reparaciones muy extensas, donde probablemente ustedes han tenido la experiencia también, y en el cual el consumidor se queda de brazos cruzados esperando la reparación del vehículo y ahora con la obligación de la entrega de un vehículo de reemplazo, evidentemente que es una mejora de la situación que hoy tiene el consumidor y es una innovación en cuanto a la regulación específica en materia de un producto que es una excepción en la ley del consumidor que es aplicado a todos en general. Así que nosotros en general estamos de acuerdo con las mejoras que hizo a la propuesta que se trabajó en la mesa de asesores y que presenta ahora el senador Durana. Presidente. Senador Durana. Yo solo quiero hacer mención muchas veces a la realidad, vuelvo a insistir, de regiones. Yo creo que la indicación claramente refleja, primero, las exigencias obligatorias para mantener la garantía vigente, luego de que antes de firmar el contrato, conocer el listado de los talleres o establecimientos para mantenciones. Luego refleja claramente el punto de si la mantención del bien se trate de, por sus características técnicas específicas, también definir cuáles deben ser esos talleres o establecimientos expresamente autorizados. Y finalmente también se suma la posibilidad de poder tener otro vehículo de similares características, porque estamos hablando siempre de vehículos motorizados nuevos, en donde la inversión que hace el consumidor no es menor. En muchos casos puede ser por primera vez el vehículo nuevo o 0 kilómetros que esa familia puede obtener. Por lo tanto, yo solo quiero reflejar muchas veces la realidad de regiones que son más extremas y que frente a las posibilidades que hay en la zona central del país son muy distintas a cuando finalmente, incluso para hacer mantenciones, te obligan siempre el mismo taller. Es decir, ese mismo taller es para una mantención simple y ese mismo taller también es para una mantención más especializada. Entonces, no sé, creo que finalmente ahí se puede entregar una responsabilidad en función de ser un poquito más solidario desde el punto de vista económico para el consumidor que hace el esfuerzo de tener un vehículo 0 kilómetros. Gracias, presidente. Oye, otro punto, presidente. Adelante, senador Boe. Sí, lo que pasa es que en el inciso segundo dice que en definitiva hay libertad para elegir el taller, salvo que se trata de mantenciones que por sus características técnicas específicas deben ser realizadas por talleres. La pregunta es, ¿quién define cuáles son las mantenciones que por sus características técnicas deban ser realizadas? Lo define el proveedor, el vendedor, el fabricante, el consumidor, el CERNAC. ¿Quién define finalmente esto? Porque de no tener una regulación clara, hay dos riesgos. Uno, que se transforme en letra muerta. Dos, que sea parte de una cláusula del contrato de compraventa. Se entenderán que todas las mantenciones, por sus características técnicas específicas, de acuerdo establecido en el inciso segundo del artículo 12C. Con lo cual, el contrato de compraventa te obliga a tener eso. Entonces, esa es mi preocupación. Perdón, hay una carta, ¿podríamos leerla, Pedro?
GANAC y vamos a resolver. Sí, perfecto. Dimos cuenta de esa carta al inicio de la sesión y también el presidente de ANAC solicita dar lectura de esta carta o, bueno, invitarlo a participar. Está en Vamos a lectura de la pantalla, carta, entonces. pero vamos a lectura de la carta. En la parte pertinente, dice que han presenciado las sesiones celebradas por la Comisión sobre el tema a través del TV Senado Online. Dice, primeramente debemos advertir las siguientes externalidades negativas que podrían seguirse en caso que este Senado aprobase la garantía legal de 2 años o 100.000 kilómetros para todos los vehículos nuevos y la libre elección de talleres mecánicos para realizar las mantenciones. Puntualmente, primero, siendo los vehículos motorizados bienes durables de alto valor, cuyo objetivo específico es que en ellos se transporten seres humanos, familias, por largas distancias, a elevadas velocidades y en condiciones de seguridad y confort reguladas, no es aconsejable liberalizar su atención técnica en talleres u oficios de servicio técnicos no oficiales, entre paréntesis, o independientes, toda vez que no cualquier taller cuenta con las herramientas, el personal profesional ad hoc, y por tanto el conocimiento y la experticia necesaria para atender vehículos de alta complejidad mecánica y técnica. En este caso, el derecho a la vida y a la integridad física se pondrían en riesgo directamente, de lo cual no se harán responsables los importadores ni los distribuidores oficiales, pues los vehículos estarían fuera de la esfera de su control, rompiéndose con ello la cadena de responsabilidad del constructor y su red oficial, toda vez que el constructor que ha diseñado el vehículo conoce todas aquellas características que éste dispone, teniendo a disposición de los usuarios o consumidores la expertise y el conocimiento técnico del producto que ha creado, lo cual no rige para aquellos servicios de carácter independiente que no están bajo el control o vigilancia del constructor del vehículo. De aprobarse dicha indicación, en la práctica, no existirá un responsable en caso de una mala realización de una mantención, fallos o intervenciones al vehículo. Adicionalmente, tal y como ha demostrado el informe presentado por la Biblioteca del Congreso en esta discusión parlamentaria, en otras legislaciones donde se ha implementado un mayor grado de libertad en la elección de talleres de servicio técnico, tal mayor libertad se ha regulado tanto desde la perspectiva de la protección de la libre competencia y el fortalecimiento de esta, como desde la óptica de fortalecer la cadena de responsabilidad que resulta imprescindible custodiar en la comercialización de bienes de este tipo, en que su uso involucra la integridad de las personas. El mundo desarrollado demuestra que el derecho de los consumidores en esta materia resulta absolutamente secundario frente a los bienes jurídicos de mayor importancia, como lo son la integridad física y la vida. Asimismo, cuando ello ha ocurrido, se ha realizado de la siguiente manera. A. En base a una serie de directrices, regulaciones e institucionalidad normativa especialmente enfocada al sector automotor, atendido que el bien durable comercializado es distinto en sus singularidades técnicas y mecánicas a otros bienes durables, es distinto a un inmueble, a un electrodoméstico o a otros bienes consumibles de alto valor, pues en ninguno de ellos se haya concernida la vida de los ocupantes, la que es redactada en base a estudios especializados que informen sobre los niveles de competencia del sector. B. En base a un análisis sobre el nivel de competencia del mercado automotor y del mercado de comercialización, instalación y disponibilidad de repuestos y partes automotrices, realizado para cada mercado en específico, todo lo cual ya ha sido analizado y estudiado por la Fiscalía Nacional Económica en marzo de 2020, llegando a la conclusión de que el mercado automotor de postventa es altamente competitivo. Y C, teniendo siempre en consideración el número de competidores presentes en el mercado, vehículos ofrecidos, análisis por segmento y demás estudios pertinentes que fundamenten una falta de competitividad en los precios y servicios ofrecidos por los fabricantes que hagan necesario legislar en tal sentido. Respecto de los 2 años o 100.000 kilómetros de garantía legal aplicable a los vehículos, derecho a la triple opción del consumidor, y tal como se ha señalado en sesiones anteriores, de mantenerse esta pretensión, se cometería una discriminación hacia un producto específico, en desmedro de otros bienes de consumo durable, como los electrodomésticos, productos tecnológicos y otros, que tendrían un régimen legal inferior de solo 6 meses,
Lo anterior, además de discriminatorio, podría suponer una barrera u obstáculo técnico al comercio para la mayoría de las potencias amigas de nuestro país que participan en el sector automotor chileno sobre la base de convenios de libre comercio internacionales, quienes no tienen dicha regulación legal en sus países de fabricación, origen del producto, generando una alta contingencia a nivel de relaciones comerciales y diplomáticas internacionales. Automóvil de reemplazo. Respecto al inciso segundo del artículo 12 propuesto, que pretende establecer un automóvil de reemplazo obligatorio de similares características para los ingresos a taller que superen los 5 días hábiles, sugerimos aclarar la frase de similares características, pues podría prestarse a que, en el caso de motocicletas exclusivas o vehículos de alta gama que son importados a pedido del consumidor, se debe disponer de un mismo vehículo de iguales características, lo que supondría una sobreexigencia a nuestro sector al deber importar una mayor cantidad de vehículos de los que se pretende comercializar, solo para tener un stock suficiente de vehículos de reemplazo ante la eventualidad de que ocurriese un desperfecto. En tal sentido, lo aconsejable sería permitir que se entregue un vehículo motorizado de reemplazo, sin indicar de similares características, pura y simplemente. Finalmente, coincidimos con la mesa de asesores de la Comisión en el sentido que la indicación propuesta para el artículo 12C debe establecer un deber de información al consumidor, de manera clara e inequívoca, del listado de todas las mantenciones obligatorias que deberán realizarse en vehículos y el listado de todos los talleres de servicio técnico autorizados donde se realizan dichas mantenciones. Y ahí plantea que si la comisión lo estima oportuno, invitar a NAC y también participar en la sesión. Eso es, señor presidente. Ya. Muchas gracias. Bueno, yo han venido ya 2 o 3 veces, así que lo hemos escuchado y el planteamiento está claro, yo creo, en la carta. Mira, sobre la propuesta del senador Durana, ¿hay alguna posibilidad de agregar la palabra, pregunto, senador Durana, mire, donde dice exigencias obligatorias y justificadas? O sea, lo que yo digo es que o sea, en esto hay que ser bien preciso, porque la garantía está establecida porque el fabricante dice, esto es un auto que cumple con tales características, y si usted cumple con todas estas obligaciones de reparaciones, de mantención, el auto le va a funcionar el tiempo que termine la garantía. Pero algún proveedor puede verse tentado de aumentar la obligación. Entonces, yo creo que hay que agregar la palabra justificado en el inciso primero y en el inciso segundo, es decir, exigencias obligatorias justificadas, y después servicios técnicos que por sus características técnicas hay también, yo creo que hay que agregar justificado. Específicas justificadas. Específicas y justificadas. Y justificadas. Y justificadas. Porque esto no va en contra ni de lo que ha dicho ANAC ni de lo que ha dicho el senador Arboe, simplemente decir, mire, ¿sabe qué? Las mantenciones que son requisito para mantener la garantía son las justificadas. ¿Cuáles son las justificadas? Aquellas que el propio fabricante considera que deben realizarse antes del plazo que dure la garantía. O sea, si por ejemplo se ofrece una garantía voluntaria de 100.000 kilómetros, el propio fabricante dice, mira, al kilómetro 15.000 hay que cambiarle tal perno y al kilómetro 30.000 hay que cambiarle tal otro perno, por decir algo. Porque la durabilidad de estas piezas no está... no fue elaborada para 100.000 kilómetros, sino que para 30.000 o para 15.000 o lo que sea. Y por tanto hay una justificación para ese cambio. Obviamente que así el comprador tiene que cumplir con, o quien celebra el contrato de arrendamiento con opción de compra, tiene que cumplir con esos requisitos, pero obviamente tiene que ser justificado. Senadora, ¿sí? Claro, porque... ¿Quién me está pidiendo la palabra? Previamente determinadas en el fondo. En el fondo, lo mínimo para que cumpla con la garantía. Previamente determinadas o exigencias obligatorias con otra palabra más, pero que sea el mínimo que permita que uno pueda ejercer, digamos, el uso de la garantía.
Ahora, el tema de valores, yo no sé si se va a incorporar acá o no, porque si yo como Toyota, por dar un ejemplo, tengo ciertos talleres que tienen, digamos, proveen este servicio, debieran haber anualmente valores promedio de costo, de tal manera que quien compra sepa que agregado al valor del auto va a tener que gastar, por ejemplo, 2 millones extras durante tanto tiempo para efectos de cumplir con las exigencias obligatorias mínimas que me permitan contar con la garantía. O sea, debieran estar publicados los montos, en mi opinión. La persona debe saber que no está pagando solamente el auto, el IVA, sino que además tiene que hacerse cargo de ese gasto que le va a permitir cumplir con su garantía. Eso se tendrá que cambiar cada cierto tiempo, no tengo idea, pero debiera estar transparentado un valor promedio en la venta del. La perdimos, parece, senadora Aravena. ¿La escuchan o no? Bueno, sí, es que ahora puso... No, es que yo ya hablé, que yo creo Sí, que es importante transparentar el valor, porque claro, puede ser que yo no tengo idea mecánica, me dicen que hay que hacer, no sé, tantas mantenciones, exigencias obligatorias, y resulta con que me encuentro que valen más caro que el auto, por decir una brutalidad, pero me refiero a que es importante que haya un marco presupuestario al momento de yo comprar mi vehículo y saber que voy a tener que, además de pagar todo lo que estoy pagando, agregarle por un año o un año y medio, no sé, 2 millones de pesos por concepto de mantenciones o exigencias obligatorias que me permiten a mí poder acceder a mi garantía. Y yo tendré que decidir como consumidor si estoy dispuesta a pagar ese monto promedio o no. Sí, de hecho, la segunda oración del inciso primero dice, en el caso que se exijan mantenciones obligatorias, de acuerdo al siguiente inciso, se deberá incluir el listado de todas estas, incluyendo los valores estimados de las mismas, así como también un listado de todos los talleres o establecimientos de servicio técnico autorizado donde se podrán realizar dichas mantenciones. Perfecto, entonces lo incorpora. Sí, lo que no entiendo es por qué se agrega la mención al inciso siguiente, porque el inciso siguiente habla de la libre elección. Pero es más con simple, una excepción. en caso que se exija mantención obligatoria, se deberá incluir el listado de todas. Así como el listado de todos los talleres de servicio que podrán realizar dichas mantenciones. No, yo no haría la referencia al inciso siguiente. Sí, tiene razón, presidente. Cada vez que estas son las mantenciones obligatorias y estos son los precios de referencia. Y lo que dice la senadora Aravena es muy cierto, porque es muy común escuchar, compré este otro auto porque las mantenciones son más baratas, eso es muy común. Pero eso es casi, eso la hace el olfatímetro, o sea, la diferencia de precio tiene que ser tan alta para que un comprador pueda distinguir entre las mantenciones de uno u otro. Pero con precios similares, el comprador no tiene a la vista esos antecedentes. Y efectivamente, si las mantenciones son más caras, puede terminar comprando un auto incluso de mayor calidad, pero con mantenciones más baratas. Y queda más caro al momento de comprar. Por tanto, obviamente que la vida útil, cuánto tiempo yo voy a tener un auto, cuánto me cuesta el auto y cuánto me van a costar las mantenciones, todo ese precio es un elemento que el consumidor debe tener a la vista al momento de decir qué automóvil compra. Presidente, como solamente desde afuera, pero yo también me he fijado que incluso hay veces en que se ofrece que las mantenciones están incluidas. Eso también puede ser un elemento de competencia entre una marca y otra. Por cierto. Ya, tenemos que resolver. Voy a someter a consideración de la comisión el texto, con esta enmienda, el texto propuesto por el senador Durán. Entonces, podríamos completarlo ahora porque serían exigencias obligatorias justificadas, ¿sí? ¿Cierto? Eliminar lo que ahí está en verde. Sí. Y ahí queda lo que planteó la senadora Aravena, que es, se deberá incluir el listado de todas, incluyendo los valores estimados. Ahí está su propuesta, senadora Aravena. Claro, porque no podemos ir más allá, no puede ser un precio tan rígido, ¿no es cierto?
Y en el inciso segundo también características técnicas específicas justificadas. Siguiente. O podríamos decir, senadora Durán, al tiro de la palabra, técnicas destinadas a la mantención, salvo que se trate de mantenciones que... no, por razones justificadas que... No, ya está bien, dejémoslo así. Senador Durán, adelante. No, lo que pasa es que en el segundo inciso, efectivamente, es un contrasentido la frase la libre elección de servicios técnicos, si es que finalmente no se repite dentro de lo que dice el primer inciso de que es el listado de talleres, porque si no, obviamente va a estar por fuera del listado de talleres que el fabricante o el distribuidor autorizado puso a disposición del cliente al minuto de comprar o de finalmente cerrar el negocio del vehículo. Sí, pero la pregunta es la siguiente, porque yo entiendo el punto, pero la pregunta es, cuando yo voy a comprar un vehículo, ¿me tienen que entregar los talleres, todos los talleres? ¿O solo los que están vinculados? No, los que están autorizados. Todos los talleres autorizados. Lo que genera una amplitud mayor a que ya, pero usted dice volver a la referencia en el inciso primero del inciso segundo, eso es, ¿no? Claro, de tal manera de que no podrán limitar la libre elección de servicios técnicos que fueron entregados al minuto que se realizó la compra o que se generó el proceso de compra. Sí, pero yo entiendo que la libre elección considera talleres que no estaban en el listado, porque si no habría libre elección. ¿Presidente? Sí, senadora Aravena. Es que es como medio contradictoria el segundo párrafo, porque en estricto rigor lo que está diciendo es lo mismo que dice arriba, es decir, será obligatorio para mantener la garantía que al menos las mantenciones con características técnicas específicas y justificadas deban ser realizadas los talleres que se nombraron en el párrafo 1. Todas las otras cosas, en el fondo, usted las puede hacer en cualquier taller, situación que es real. Entonces, no... Es que yo entiendo que son dos cosas distintas. Yo entiendo que un tema es las mantenciones obligatorias que hay que hacer. Y otro tema es dónde se hacen las mantenciones obligatorias. Las mantenciones obligatorias hay que hacerlas. ¿Dónde se hacen? Se hacen en cualquier taller, salvo que por las características técnicas específicas justificadas deban realizarse en un taller específico. Claro, pero que no sé si queda claro que la garantía funciona solo en la medida de que estas, mantenciones se realicen. Al menos hay un mínimo de mantenciones que deben ser hechas en los talleres del listado entregado al momento de comprar. Todas las otras cosas que uno haga en otro taller que no estén dentro de ese listado de características técnicas específicas justificadas, la persona podrá hacerlas donde quiera. Es un poco lo que plantea el segundo, porque sigue planteando que por las características específicas justificadas deben ser realizadas, quizás la palabra debiera ser realizada siempre por talleres o establecimientos de servicios técnicos expresamente. Primer artículo. Lo informado al momento de la compra, no tengo idea, pero eso es en el fondo. Senador Durana, usted está ahí consultando con su equipo, ¿no? No lo escuchamos. Presidente, efectivamente el sentido de la indicación es que al minuto de perfeccionar el contrato de compraventa, finalmente el consumidor tenga la posibilidad de poder tener una amplitud de talleres para hacer sus mantenciones y en el caso que sea una mantención de característica técnica específica, también cuáles son expresamente los servicios técnicos autorizados. Por lo tanto, lo que se ha querido en esta indicación, y creo que lo que finalmente nosotros queremos legislar, es la oportunidad de que el consumidor no esté siempre amarrado a un o a dos talleres, sino que buscar la fórmula
que para que una mantención que es normal de un vehículo pueda existir una mayor cantidad de oportunidades. Y por lo tanto, lo que hicimos en el inciso primero es que independientemente de que estas mantenciones sean normales o sea una reparación técnica, siempre debiese estar bajo la supervisión del fabricante en función de poder incluir un listado de talleres o establecimientos de servicio técnico para poder realizar estas mantenciones normales. Pero, y a su vez también con la debida certificación si esta finalmente tiene que ser específica. Por lo tanto, lo que yo expreso en esta diferencia entre el inciso primero y el inciso segundo es que en el inciso segundo finalmente el cliente tenga la posibilidad de elegir libremente el servicio técnico, pero del listado que entregó el fabricante o el representante de vehículos. Porque en caso contrario, obviamente al liberalizar la mantención, podemos caer en lo que muy bien expresan los señores de la carta, en donde finalmente alguien le puede meter mano al vehículo si es que es un mecánico de dudosa responsabilidad, y eso puede generar alguna situación que permita que la garantía finalmente no pueda ser cumplida, porque finalmente el vehículo fue atendido por un mecánico que no contaba con ningún tipo de certificación o autorización, presidente. Ya, ¿y cómo quedaría la redacción en ese caso? Yo lo que propongo es que simplemente en el segundo inciso volvamos a repetir que esta es la libre elección dentro del listado de todos los talleres que el cliente conoció al minuto de perfeccionar el contrato de compraventa. Perdón, o sea, presidente. Sí, senador Arboe. O sea, lo que entiendo es que evidentemente el inciso primero es solo una obligación de información, nada más, punto. Y la segunda, y el inciso segundo es una obligación en la cual se establece que los proveedores no pueden limitar la libre elección, digamos, de los servicios técnicos. Pero cuando haya mantenciones con ciertas características para el ejercicio de la garantía, puede exigir que sean en los servicios técnicos expresamente autorizados. Eso es, punto. Eso es lo que dice la indicación, sí. Sí. Pero el senador Durano dice que eso no lo interpreta. ¿Ah? Exactamente. Perdón, el pero... senador Durán ahora tiene una opinión distinta con su indicación. Sí. A mí me ha pasado antes, que a veces he propuesto una redacción y después me he dado cuenta que no es del todo precisa. Pero a mí me gustaba más la indicación del senador Durana que la interpretación del senador Durana, porque yo creo que la norma está bien ahí. No, Hay una bien. y cuando tiene características técnicas específicas, justificadas, tiene que hacer los talleres autorizados. O sea, perdón, yo lo que pasa es que me enredó la carta. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, si que se trata de cambiar una ampolleta, porque se quemó la ampolleta del auto, uno puede hacerlo en un servicio técnico que tendrá que responder cualquiera, no tener que, así entiendo yo la aplicación de ese inciso segundo. Es distinto si es la revisión de los 10.000 kilómetros. No, pero es que lo que pasa es que, mira, yo soy de la tesis, más drástica, lo quiero decir, pero como estoy en minoría, de todas maneras me voy a allanar a lo que acordemos como comisión. Yo soy de la tesis que el proveedor debiera darle las especificaciones técnicas de la mantención a todos los talleres, no solo a los talleres que forman parte de la red, porque si no hay un problema ahí. Bueno, eso tiene que ver con la competencia, ahí tiene un punto, por libre competencia, tiene un punto el senador Arboe. Que solo se pierda la garantía en caso de que exista un nexo causal entre la falla del vehículo y la no realización de la mantención o la no realización en el taller específico cuando es justificado. Si la falla del vehículo es por otra razón, a mi entender debe operar la garantía igual. O sea, tengo una tesis más radical, lo voy a decir claramente, en protección a los consumidores, pero entiendo el punto.
La pregunta es si el senador Durana quiere cambiar la redacción de su indicación, porque, senador Durana, yo debo admitir que me siento más interpretado por decirlo de una manera, el Durana por escrito que el Durana oral. El Durana oral. Mantengo la indicación sin interpretación. Ya, la mantiene, vuelve a indicar la propuesta. La interpretación la dejo fuera. Ya, entonces, esa sería la propuesta. Podríamos, la leemos por última vez y la votamos. Perfecto. Dice, artículo 12C, los proveedores de vehículos motorizados nuevos deberán informar al consumidor de manera clara e inequívoca, antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción de compra, aquellas exigencias obligatorias justificadas para mantener vigente la garantía voluntaria del vehículo. ¿Es la garantía voluntaria o la garantía legal? Bueno, en el caso punto, que... Sí, buen punto. Yo hacer delante me bajó la misma ¿Puedo intervenir? Jimena. Presidente. ¿Sí? Voy a interpretarlo porque esta es básicamente la propuesta que se trabajó en el inciso primero. Y acá estamos hablando de las mantenciones obligatorias por la garantía voluntaria, que es la garantía que da el fabricante. El fabricante no puede condicionar el ejercicio de la garantía legal. La garantía legal se gatilla siempre existiendo una causa de por medio, y en ese caso se tendrá que evaluar cuál es el motivo por el cual corresponde el ejercicio de uno de los tres derechos. Acá las mantenciones obligatorias están asociadas a la garantía extendida que otorga el fabricante. Ahí es cuando el fabricante pone condiciones para, en el fondo, respetar esa garantía que muchas veces lleva 2 años o 100.000 kilómetros o más incluso. Está claro. Es la voluntaria entonces. Es la voluntaria. En el caso que se exijan mantenciones obligatorias, se deberá incluir el listado de todas estas, incluyendo los valores estimados de las mismas, así como también un listado de todos los talleres o establecimientos de servicio técnico autorizados donde se podrán realizar dichas mantenciones. Los fabricantes, importadores y proveedores de vehículos motorizados nuevos no podrán limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención del bien, salvo que se trate de mantenciones que, por sus características técnicas específicas justificadas, deban ser realizadas por talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados. Si la reparación de un vehículo motorizado por el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleva privar de su uso al propietario por un término superior a 5 días hábiles, el proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación. Ya. En ese caso sí es de ambas. ¿Algún comentario antes de someter a votación la indicación? Sí, presidente, la del inciso tercero, el tema del vehículo que es muy cómodo, pero ojo con el tema, porque se pueden poner artículos, ahí está, no tanto. Dice, si la reparación de un vehículo motorizado por el ejercicio de garantía legal o voluntaria, o sea, podría ocurrir que el auto no sea nuevo. Por ejemplo, yo llevo mi vehículo al taller y resulta que estoy en el ejercicio de una garantía voluntaria y la verdad es que digo que el arreglo se demora más de 5 días y me tienen que incorporar, o sea, me tienen que entregar un vehículo de similares características. Eso lo que va a hacer en la práctica es que va a dejar probablemente, ahí sí que va a haber un problema de competencia, porque un taller pequeño, mediano, mi percepción es que no va a poder cumplir eso, por tema de costo, digamos. O sea, si se quiere abrir la competencia, mi percepción es que los talleres que están en condiciones de poder entregarle un vehículo de reemplazo de similares características al que se está entregando son bastante pocos, digamos. Presidente. Senador Durana. Yo creo que, bueno, primero indicar de que este tercer inciso solo se activa si estamos frente al ejercicio de la garantía legal o voluntaria. Por lo tanto, estamos haciendo uso de talleres o establecimientos de servicio técnico expresamente autorizados
Y lo otro que finalmente podríamos eliminar la palabra similares características. Pero, Pepe, no son expresamente autorizados, porque en el inciso primero, perdón, en el inciso segundo, ya dijimos que podía estar bajo la lógica de garantía legal o garantía voluntaria, y si la reparación no es de aquellas características específicas justificadas, podría ir a cualquier taller. Entonces, si tú le pones la posibilidad de que vaya a cualquier taller, salvo estos casos específicos, olvidémonos del caso de las características específicas, donde vas a un taller autorizado. Pero en el otro caso, estoy en la garantía voluntaria, voy a un taller, porque no está dentro de características específicas, voy a 10 de julio y le digo, ¿sabe qué? Entregue un vehículo igual. No hay problema. Presidente, Sí. que respecto a lo que plantea el senador Arboe, quizás podría resolverse el tema si agregáramos que efectivamente la reparación esté vinculada a estas, digamos, características técnicas específicas justificadas, porque va a haber un listado porque en el fondo tienen toda la razón, o sea, si esto queda así abierto, va a ser exigible a cualquier taller lo que no esté dentro de las características técnicas específicas justificadas, y eso sería, definitivamente, estamos por un lado abriendo el espacio con no limitar la libre elección, pero por otro lado también la estamos haciendo indirectamente. A no ser que esto estuviera supeditado solo a la falla de este listado de piezas o, no sé, funcionamiento específico del vehículo que no va a meter mano, disculpen la palabra, un taller de chasquilla, no sé, de cualquier, o más pequeño, digamos, que no es un super taller, porque la verdad es que en regiones como la mía hay muy pocos talleres que tienen condiciones de entregar otro vehículo. Sí. Son los mismos de siempre nomás. Entonces no tendría sentido nada de lo que estamos diciendo de no limitar la libre elección para otros tipos de servicios. No, pero yo creo que son dos cosas distintas. Mira, la mantención, senador Arboe, la mantención, hay libre elección. En la mantención, la reparación es algo distinto. Y es obvio que si se ejerce la garantía legal o voluntaria, ¿quién hace la reparación? El proveedor, porque se está ejerciendo la garantía. Yo no le pudiera cobrar la garantía a un tercero. Oiga, repáreme el auto porque me lo vendió Juan Pérez porque yo tengo libre elección. No, la mantención es una cosa, pero la reparación que significa el ejercicio de la garantía legal o voluntaria, esa reparación se tiene que hacer ante un taller vinculado o autorizado por el proveedor. El proveedor dice, yo le doy a usted una garantía. Si el auto le falla, yo estoy obligado a reparárselo. Y yo le digo dónde lo repara. Y el tipo va y entrega el auto. Si se demora más de 5 días, se le dice, bueno, entreguemos un auto de reemplazo, porque esta es una reparación por la garantía. El auto no debería haber fallado, porque por algo está la garantía. Pero en ninguna parte habla de reparación. Si le hizo segundo habla de mantención. Si la reparación de un vehículo, dice, si la reparación, parte del inciso, si la reparación de un vehículo motorizado por el ejercicio conlleva privar, por el ejercicio. Sí, está bien, pero acuerde que el inciso segundo habla de las mantenciones en los dos casos. Sí, pues es otra cosa. El inciso tercero, el inciso segundo, yo para mantener la garantía tengo que hacer mantenciones. Eso es lo que el inciso primero y segundo. Y esas mantenciones son obligatorias y se me deben ser informadas. Y si tiene características específicas justificadas, la debo hacer en un taller autorizado. Eso son mantenciones. Porque sin esas mantenciones, obviamente el vehículo puede fallar. Entonces el fabricante dice, mire, usted, si quiere tener garantía, haga estas mantenciones porque el vehículo le puede fallar. Aquí estamos hablando de algo distinto. Si el vehículo falla, yo le hice todas las mantenciones, eran todas de características específicas, la hice todo en taller autorizado, y el vehículo falló. Usted me lo tiene que reparar, porque el vehículo falló, porque estoy en la garantía. Entonces, si la reparación de un vehículo motorizado por el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleva privar de su uso al propietario por un término superior a 5 días hábiles, el proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación. Estoy ejerciendo la garantía. Opera como un seguro. Estoy cobrando la garantía, entre comillas. ¿Ya? Que no es la mantención. Por eso dice sí la reparación. Ahora, lo del vehículo de similares características, yo entiendo que la ANAC, claro, dice que puede ser un poco costoso, pero si yo me compré una van para trasladar a mi familia y me dicen, ¿sabe qué más? Aquí tiene la llave de un huevito.
Yo decía, pero ¿cómo? Si este vehículo durante 5 días voy a tener que ir a dejar a mi hijo de a uno al colegio porque me pasó un huevito y yo te compré una van. Entonces, a mí el que sea de similares características me parece que es lo lógico. Porque, a ver, el tipo dice, si usted hace todas las mantenciones, yo le garantizo que el auto no va a fallar. Bueno, el auto falló. Usted no me está cumpliendo. No, se lo reparo. Bueno, pero me voy a demorar más de 5 días. Me voy a demorar un mes. Bueno, lógico que me pasa en auto reemplazo porque cuando yo compré el auto, usted me dijo que se hacía todas estas mantenciones, el auto no iba a fallar. Lo mínimo es que me cumplan. O si no, no diga que tiene garantía de 6.000 kilómetros, diga que tiene una garantía de 20.000 kilómetros. Presidente, ¿Sí? ¿sabe que creo que quizás la norma se refiere a que el proveedor, es decir, el importador, el distribuidor, es el que debe proveer el vehículo, no el taller, por la preocupación de los senadores respecto de aquellos talleres Sí, pequeños pues dice que el no tengan. proveedor. Es el proveedor. O sea, si Porque la uno garantía compra de quién un... se ejerce, la garantía se ejerce ante el proveedor, no ante el taller. Exacto. O sea, yo lo planteo Presidente, de otra manera. A mí me falla el auto, le doy el tiro de la palabra del senador. A sí. mí me falla el auto. Yo no voy a ir a cualquier taller y si le digo que arreglémoslo, pase un auto 5 días porque tengo una garantía ante un tercero. No, yo voy a ir donde el que me lo vendió y le dice, sabe que el auto me falló. Quiero ejercer la garantía. Adelante, perdón. Senadora Aravena, ¿estaba viendo la No, palabra? sí, bien breve, solo Sí. que quizás podría aclarar más en la frase, volviendo a la de arriba, porque arriba dice los proveedores de vehículos motorizados, y quizás la palabra debería ser que el proveedor de vehículos motorizados deberá proporcionar al consumidor, quizás repetir lo de arriba da más claridad, y lo otro es, si antes de decir la reparación, es decir, si falla o se producen, no sé cuál es la palabra técnica, el vehículo, la reparación del vehículo motorizado por el ejercicio, o sea, como que falta algo antes, porque decimos sí la reparación del vehículo, pero no quizás falta una frase anterior que hable que el vehículo tiene un desperfecto, falló, o lo que la reparación de este vehículo, digamos, quizás eso podría ayudar un poco a la reacción, porque como que saltamos de la mantención directa a la reparación, y quizás No, eso ayuda. y quizás pusiéramos proveedor antes. Sí, Porque así ¿ante podría. quién yo ejerzo la garantía legal o voluntaria? Ante el proveedor. El proveedor me va a mandar un taller. Y si el taller me demora más de 5 días, me va a tener que proporcionar el auto, pero es el Es proveedor el que el me manda el taller. proveedor. La Es el proveedor. garantía legal y Presidente, voluntaria, por definición, se ejerce ante el proveedor, no ante cualquiera. Jimena. Presidente, para que podamos zanjar, les sugiero que la frase que comienza, el proveedor deberá proporcionar al consumidor un vehículo de similares características mientras dure la reparación, eso lo vaya arriba, Sí, ajustar la redacción de lo de arriba de tal modo que se entienda que invirtamos el orden. En el fondo es el sí, está proveedor claro. primero el que debe cumplir esa obligación y posteriormente la situación en la que ocurre esto, que es en el ejercicio de la garantía legal o voluntaria y que la reparación conlleva una duración de más de 5 días hábiles. Eso es. Ahí sí. El proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características si la reparación de un vehículo motorizado en el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleva privar de su uso al propietario por un término superior a 5 días hábiles. Y mientras dure la reparación, claro. Y de esa forma también se abre a que a lo mejor el vehículo de reemplazo es desde el primer día, porque sabiendo las características de una mantención, el taller desde anticipadamente puede saber que una reparación toma más de 5 días. En general, en la práctica ocurre así, dependiendo del tipo de reparación, tienen una estimación y existen proveedores que en la actualidad entregan el vehículo de reparación. Claro, pero Entonces ahí queda consagrado legalmente, me refiero. A ver, podemos leer la redacción, a ver cómo quedó.
El inciso tercero, sí, el proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación de un vehículo motorizado, cuando el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleve privar de su uso al propietario por un término superior a 5 días hábiles. Presidente. Hay una comenta, senador Durana. No solamente quiero especificar si en este tercer inciso finalmente se recoge lo que planteó el senador Arboe, de que cuando se va a hacer uso de la garantía legal o voluntaria es porque efectivamente las reparaciones son por características técnicas específicas y no por una mantención o por alguna situación general. Porque si no estamos en la misma línea, si es que el taller va a ser el de 10 de julio o el taller va a ser el que específicamente solicita al fabricante o el que se haga esa mantención o reparación. Eso no lo tengo claro. No, lo que pasa es que si yo llevo mi auto a otro taller, y hago la mantención a otro taller y se muere en un mes, no me dan el vehículo de reemplazo, en mi costo. Porque es una mantención. Aquí estamos hablando cuando se ejerce la garantía. O sea, una vez que falló el auto, yo le había hecho todas las mantenciones y voy donde el proveedor y le digo, ¿sabe que el auto falló? Quiero ejercer la garantía. Repáreme el auto porque yo tengo una garantía legal o voluntaria. En ese caso, si es que se demoran más de 5 días, me deben proveer un auto, porque yo estoy ejerciendo la garantía. No estamos hablando no estamos hablando de la mantención. Así es. Uno lleva el auto a la mantención por uso, kilometraje, meses, tiempo. No, ok, lo tengo claro. A cada cierto kilometraje a los autos hay que hacerle una mantención. Eso no está regulado aquí. Está regulado aquí otra cosa. Si producto de que el auto falló, yo ejercí la garantía legal para que fuera reparado y me han privado del auto por más de 5 días, me tienen que proveer uno de reemplazo mientras dure la reparación. Ok, eso es. Gracias, presidente. Jimena Contreras, usted que es la experta, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Exactamente, eso es lo que estamos hablando, senador. Usted lo explicó muy bien. En el fondo acá estamos hablando del ejercicio de la garantía legal o voluntaria y cuando ese ejercicio se traduce en la reparación del vehículo. Si esa reparación se extiende por un periodo de más de 5 días hábiles, el proveedor tiene la obligación de entregar un vehículo de reemplazo. Ahora, de similares características le dejo le borraron las similares características, por lo que veo, ¿eh? Está puesto, presidente. Dice no, lo que está... Ahí está, perdón, ya. Otro vehículo de similares características mientras dure la reparación de un vehículo motorizado. Ya. Está puesto. Yo estaba reclamando de más. Ya. ¿Algún otro cambio? Sí, acá Álvaro Villarroel sugiere algo, no sé si Álvaro tú puedes explicarlo mejor. Te sugiero que se está haciendo alusión aquí al propietario en circunstancias que ya sabemos que estamos hablando del consumidor, por tanto podría ser equívoco introducir o confuso introducir esta categoría. Sí, muy bien. Sí. Algo así quedaría entonces. Sí, no es necesario, está tácito. Ya. ¿Quiere que tome la votación, presidente? Ya, tomemos la votación. Ya. El presidente entonces pone en votación esta propuesta del senador Durana respecto de su indicación y que entiendo que también es del senador Galilea de alguna manera porque son iguales. No sé si alcanza a cubrir la indicación de la senadora Rincón en el sentido de acogerla con modificaciones, porque eso también tenemos que definirlo. Intentamos las subsumidas, todas las indicaciones en esta. Todas las indicaciones, perfecto. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. A favor. Senador Arboe. A favor. Presidente. A favor. 4 votos a favor. Aprobado por unanimidad. Estas indicaciones subsumidas con modificación. Y estamos en la hora. La indicación 5, que tendría que ser rechazada porque era para eliminarla del presidente de la República. se rechazada. Claro. Perfecto.
La escritura se intenta rechazar porque era para eliminar la indicación. Pregunta, ¿cuántas indicaciones, cuántos artículos nos quedan? No muchos. ¿Ah? No, No como muchos. 3 o 4. ¿No? Nos quedan 3. 3 que son de transporte 1, de transporte aéreo, ¿no? Indicaciones Sí, de sí, transporte hay aéreo. materia de transporte aéreo. 2 de transporte aéreo, ¿y cuál lado? Y el tercero es, Quedan 4. El otro, el 39D, que es el sobre los estudiantes, que no me lo recuerdo. sí, Ah, El tema de los endeudamiento de bancos, los, o sea, no, perdón, eso es la tarjeta de financiamiento crédito de los crédito. estudiantes. De crédito. Y Y el otro cuarto, es la indicación 7 quater, que introduce la modificación en el numeral 8 del artículo 1. ya, y eso en castellano significa Relativa el medio a través de los cuales los consumidores ejercen sus derechos y ponen término a los contratos. Tiene que ver con diversidad. Se inserta en no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que, y se agrega una letra H que haya sido objeto de indicación y que luego la mesa asesora sugiere una redacción distinta para incorporar en el artículo 17. ¿podríamos tener a la vista eso? A ver si podemos despacharlo. Sí. Perfecto. Segundo. Porque lo de los créditos para los estudiantes, ahí ya estamos en un... Y acuérdense, presidente, y ¿Sí? acuérdense que Sí, íbamos a el revisar 58, que lo vamos a ver cuando revisemos, lo probamos lo siguiente, cuando tengamos la sesión de revisión de texto, ahí consultamos la opinión, porque si era solo eliminar el número, ¿no? Perfecto. Referencia Exacto, 58. la referencia al artículo 58. Ya, cuando revisemos el texto, ahí vemos si abrimos la discusión y regamos unanimidad, y si se da unanimidad, se vota después lo otro. Esto es lo que se había aprobado en general respecto a incorporar una letra H, y había habido una indicación de la senadora Rincón, y luego la mesa de asesores también adoptó una postura respecto de este tema, que es la que se señala en la columna a la derecha del comparado que estamos viendo en este momento. Ya, podemos ver, una fórmula para ver completo, porque se ve como por mitades. ¿Sí? A ver. Ponerlo todo en una misma página. Ah, bueno. Ya, bueno, lo primero es decir entonces que al inicio está el encabezado del artículo. Por eso no podrán producir efecto alguno de los contratos de adhesión, las cláusulas de estipulaciones que. ¿Sí? Y ahí se incorporó la letra H, que es esa. Ya, quedamos claros que establezca en forma o término diferente, se planteó que podía ser peor para el consumidor. Porque si la compra era presencial, iba a obligar a presencialmente poner término por la misma forma. Y eso lo planteó, no sé si el Ejecutivo o el senador Arbúa en su momento. Yo planteé eso, porque particularmente lo que ocurre, por ejemplo, con contratos de aplicaciones, que es muy fácil abrirla en las aplicaciones, me refiero tecnológicas, suscribirse, pero después de suscribirse es extremadamente complejo y enredoso. Hay contratos incluso, por ejemplo, de crédito que uno puede tomar incluso hoy día por teléfono, marcando determinado tipo de número. Pero si uno quiere reversarlo o quiere pagar el crédito, es extremadamente complejo. Por de pronto, los contratos de cuenta corriente. Si usted quiere cerrar su cuenta corriente, tiene que ir presencialmente a la oficina, cuando se la abren directamente por internet. Entonces, hay todo un problema. En el caso de algunos bancos, no todos. Entonces, ahí no sé si Jimena explica cuál es la propuesta del Ejecutivo en este caso. Sí, es que no lo... Álvaro, si puedes bajar un poquito porque no se alcanza a ver, pero efectivamente ese era el sentido, lo que la indicación como estaba planteada por Rincón, el problema que tenía era que el ponerle término por la misma forma efectivamente podía ser más gravoso para el consumidor, y lo que queremos es que sea la misma forma o una forma menos gravosa, que quede bien claro eso y que sea en beneficio del consumidor. Eso es importante porque puede haber ocurrido que la cuenta, para seguir el ejemplo, haya sido abierta presencialmente y después se dé la oportunidad de hacerlo digitalmente. Entonces, tiene que ser efectivamente que la forma sea más gravosa.
Eso se prohíbe. Ya, ¿podemos ver el texto propuesto por el Ejecutivo entonces? Claro, que es trasladar en el fondo la modificación al número 8 del artículo primero, que está acá abajo, que es el artículo 17A, Ya. que es el tenor actual del artículo. Esto es lo que venía aprobado en general, y lo que introduce ahora el Ejecutivo sería este inciso segundo. ¿Lo leo o lo lee, ¿Sí? lo lee Pedro? Yo lo Su leo. voz es más melodiosa, Jimena, su voz es más melodiosa, ¿no? Oiga, no, yo lo leo. Dice, al momento de la celebración del contrato, deberán informar los mecanismos y condiciones para que el consumidor pueda dar término al contrato. Los proveedores no podrán condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados o a restituciones de bienes, y en ningún caso establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. Todo pacto en contrario se tendrá por no escrito. Estamos en la hora, presidente, por si... Ya démosle una vuelta, porque yo creo que lo que no está garantizado, porque entendamos que si yo contrato telefónicamente, lo que pretendía la senadora Rincón, que era del todo razonable, no me pueden exigir que yo vaya a poner término presencialmente del contrato. Porque eso, obviamente, y por eso yo insistía que debía ser por la misma forma. Yo contrato telefónicamente, puedo poner fin al contrato telefónicamente. O si lo hago por internet, puedo poner fin al contrato por internet. Ya. Y por tanto no me podían exigir ir presencialmente. Ese es el sentido de la indicación y es de toda luz. Pero esa indicación tenía un problema que no se ponía en la otra hipótesis. Si yo contrato presencialmente y me van a decir, ya, como usted compró presencialmente, tiene que ponerle al contrato presencialmente. Aunque para todos los demás clientes o consumidores puede hacerlo telefónicamente o por internet. Entonces, por eso la idea era que no pudiera ser más gravoso, pero sí pudiera ser menos gravoso. Pero veamos bien la redacción para que quede bien expresado eso. Sí, porque ojo, porque es lo mismo que planteó el senador Arboe, que es lo que planteó el senador Arboe también. Sí, ojo, porque la propuesta de redacción del gobierno tiene una cosa distinta. Dice, al momento de la celebración del contrato, pues dice, los proveedores no podrán condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados. Pues si una persona le debe algo a alguien, ¿cómo ¿Ahí les puedo explicar? Sí, Jimena, adelante. Esto ocurre porque, bueno, está el CERNAC, que también les puede dar como una explicación más de lo que ocurre en la práctica. Pero, por ejemplo, en el caso de contratos que están asociados a alarmas y que tienen como algún tipo de arriendo de cámaras o de sensores, lo que ocurre es que no puedes poner término al contrato mientras no entregues los productos o accesorios, y mientras tanto te siguen cobrando o condicionan el hecho de que tú tengas una deuda al término del contrato. Pero eso en ningún caso es exigible, porque en la medida de que uno pone término al contrato, podría igualmente seguir pagando la deuda asociada o el saldo insoluto. Me parece que está Francisca conectada, que podría explicarles de qué manera esto es compatible también con la plataforma del Me Quiero Salir, que es el que está implementándose actualmente en el CERNAC, y que esta norma en el fondo ayuda a masificar de esa vía de salida de contrato. Gracias, Jimena, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el CERNAC ha visto una brecha respecto de la forma de término de los contratos a través de distintos estudios y de fiscalización. Se observa una mala práctica de parte de los proveedores en términos de amarrar o dar, o incluso de establecer medios de fidelización no voluntarios para los consumidores. Por eso que es importante la redacción de este artículo, aún en los contratos en que se tenga que seguir pagando, porque en la ley del consumo existen reglas, pero son reglas muy específicas, unas en materia financiera, por ejemplo, hay otras en materia de telecomunicaciones, pero la importancia que tiene este artículo es que establecería un medio de salida general para todos los contratos, que además, como establece Jimena Contreras, permite apalancar el sistema de Me Quiero Salir, que ha sido muy exitoso desde su apertura, sobre todo en el ámbito de telecomunicaciones, ya que permite una salida efectiva,
fácil y rápida para todos aquellos consumidores que ya no desean seguir contratando y tienen la posibilidad de acceder de manera rápida a otros servicios sin más ataduras, sin pasar por un trámite de fidelización de parte de las empresas, incluso permiten hasta una negociación, de manera que se ve muy importante este articulado. Eso, presidente, por su intermedio. Gracias. Yo entiendo que lo que ocurre aquí es que a veces por tener una deuda no me dejan poner fin al contrato. Y si un contrato de trato sucesivo me sigo endeudando. Se entiende que no tengo que pagar la deuda para poner fin al contrato, pero el fin del contrato no implica extinguir la deuda. La deuda igual se debe pagar, eso es, básicamente. Así es. El tema del contrato no extingue la deuda, pero impide que yo me siga endeudando. Y obviamente yo tengo que pagar por todos los servicios prestados. O sea, no, básicamente eso. Ya. Ya, pero eso lo vamos a revisar la redacción, digamos, para la próxima sección. Pedro, mira, le propongo lo siguiente: si nos puede mandar comparado con los 4 artículos que están pendientes. Perfecto. Porque yo creo que, y con las distintas propuestas que hay, y tratemos de resolverlos todos en la próxima sesión. ¿Ya? Pues la próxima sesión, sí, que es mañana, tenemos 2 puntos en tablas previos a este, que es la moción del senador Chaguán y el proyecto sobre cooperativas. Pero retomamos esto una vez despachados esos proyectos. Nosotros Perfecto. Vamos a enviarle los antecedentes solicitados. Ya. ¿Y eso cuándo podría ser? ¿A más tardar mañana puede ser? No, se los enviamos ahora si los tenemos preparados. Ya, los 4 artículos que están pendientes. Sí. Entonces, despachamos y después podríamos, yo creo que en una sesión más podríamos despacharlos. Y después tendríamos la sesión en la lectura final del proyecto despachado.